hablándoles de materiales en radiología intervencionista. La primera vez que una persona entra a una sala de procedimientos en radiología, se enfrenta con una gran cantidad de equipos, aparatos, cosas que probablemente nunca ha visto. Y esto aplica para todos. El residente, el radiólogo que está empezando a hacer procedimientos, el auxiliar de enfermería, el auxiliar de la farmacia. Y por eso, pues, al ver tanta cantidad de materiales, pues a veces se puede crear un cierto grado de confusión. No alcanzo a hablarles, por supuesto, de todos los materiales que existen en intervencionismo, pero voy a darles una guía, porque todos estos aparatos se pueden parecer al catálogo de una ferretería, alambres, punzones y otra clase de herramientas que usamos todos los días, un poquito más sofisticadas que las de la ferretería. Entonces, muy importante, uso esta imagen que es de una propaganda de unos equipos médicos de intervencionismo. Hay que escoger la herramienta adecuada para cada caso que uno va a hacer. Alguna vez he participado como instructor ayudando a utilizar espirales de penumbra, pero de resto no hay ningún vínculo comercial con los fabricantes de todos los materiales que muestro en esta presentación. Tampoco tengo una ferretería para que vayan a comprar sus equipos. Por supuesto, hay veces que uno puede usar una herramienta para algo para lo que no está diseñada. Eso se llama en inglés off-label, o sea, una indicación que no está autorizada en general por las agencias que autorizan estas cosas, pero que funciona a veces. Sin embargo, puede pasar que si lo único que uno tiene a mano es un martillo, pues uno trata todo como si fuera una puntilla. Entonces, muy importante escoger la herramienta, porque tenemos una gran cantidad de herramientas que sirven específicamente para una cosa cada uno. A veces funciona. Por ejemplo, este es mi sobrino cuando era más pequeñito, Simón. Él le gustaba comer pizza con palitos chinos. Por supuesto, no es la herramienta adecuada, pero a él le funcionaba. Entonces, a veces funcionan cosas que uno se imaginaría que no y nos pueden servir para resolver algún caso. Los procedimientos de radiología intervencionista los divido muy fácilmente en dos, vasculares y no vasculares. Es una simplificación muy sencilla, quizá exagerada, pero acuérdense que hay culturas milenarias que basan toda su filosofía en dos cosas, lo positivo y lo negativo. Entonces, los procedimientos vasculares pueden ser accesos para infundir medicamentos, para monitoría invasiva, para tomar muestras, para angiografías o angiotacs, procedimientos que aumentan el flujo, trombolisis, angioplastias, implantes endovasculares, o los que disminuyen el flujo, una oclusión, una embolización de un tumor, de una hemorragia, un rediccionamiento de flujo, y hay otras cosas, filtros, cuerpos extraños y muchas combinaciones. Y los no vasculares son muy parecidos también. En los biliares, tracto gastrointestinal y renales podemos hacer un acceso porque necesitamos entrar a ese tracto, drenar cosas, poner implantes, tratar cálculos. Biopsias, también podemos hacer toma de muestras y drenajes y otros, bronquiales, pleurales, peritoneales. Hay tres cosas básicas que usamos en los procedimientos, tres solamente, una aguja, una guía y un catéter. Si no usamos tres, el procedimiento es más o menos sencillo. Si usamos tres, ya estamos hablando de lo que más me gusta, que es la radiología intervencionista de verdad. Esos son los tres elementos y con eso podemos hacer todo. Claro, a veces hay algunas otras cositas que se necesitan de esos tres elementos. Por ejemplo, tener cierta habilidad, tener lógica, el cerebro conectado y tener a veces algo de ingenio. Como por ejemplo el doctor Sven Ivar Seldinger. En este momento todos hacen una reverencia. El doctor Seldinger comenzó como cirujano, pero vio la luz y se volvió radiólogo intervencionista. La técnica de Seldinger es el procedimiento que más se hace en el mundo después de la venoclisis. O sea, si todo el tiempo en este momento deben estar pinchando cientos de pacientes para cogerles una vena, pues también hay bastante cantidad de pacientes a los que les está haciendo algún procedimiento con la técnica de Seldinger. Lo que a él se le ocurrió fue, esto es de su cuaderno y después del artículo original, es que uno inicialmente funciona la arteria con palpación. Cuando sale el flujo pulsátil de sangre, ingresa un alambre. Cuando el alambre está dentro de la luz, saca la aguja y sobre ese alambre enhebra un catéter. Y así puede llegar a cualquier parte de la circulación. Eso después se aplicó para cosas no vasculares.
puedo hinchar un absceso con una aguja, poner una guía, sacar la aguja y avanzar un catéter. Por eso es el procedimiento más grande y más común que hay en el mundo, el segundo, después de las venoclisis. A esto, en la época de Seldinger existían los catéteres, las agujas y las guías, pero a nadie se le había ocurrido el orden lógico de usarlas. Él mismo dijo que se le ocurrió, lo que tuvo fue un ataque súbito de lógica. Y esta es la técnica que él describió en 1953 en el Acta Radiológica Escandinava, porque él es sueco, sueco. Entonces, de los procedimientos vasculares tenemos agujas. Saben que estoy hablando de agujas hasta que desaparezca la letra A que está aquí en el fondo, o sea que estamos en agujas. Las agujas, para hablar sencillamente, yo las llamo que tienen un lado bueno y un lado malo. El lado malo es el que duele, es el que no me gusta, me da miedo, pero a mí me gusta el lado bueno. El lado bueno es donde está la conexión, cómo se empata con lo que vayamos a usar. Y el lado malo, pues, es la punta. El sistema de conexión tiene un sistema que se llama Luer. Uno de los primeros fabricantes de dispositivos médicos fue este señor, Joseph Frédéric Benoit Charrier, que trabajaba en Francia. Por eso a esa escala francesa, se le puso ese nombre. Algunos casas comerciales siguen usando la letra CH como el nombre para esa escala, pero se le dice francesa. Lo que pasa es que el señor no era francés, vivía en Francia, en París tenía su fábrica, pero era suizo. Algo parecido a lo que pasa con las papas de la francesa, que no son de Francia, sino de Bélgica. Entonces la escala francesa pues no es francesa. Uno de sus alumnos fue el señor Luer, Georges Guillaume Amatus Luer, y él después montó una fábrica casi en la cuadra del frente de donde trabajaba Charrier, la Maison Luer se llamaba. Su esposa, Jeanne Amélie, fue la que se inventó ese conector que se llama liso. No sé por qué no cogía, ahí está. Este conector liso que está abajo. Bueno, no creo que necesite señalarlo. En 1897 se casó con el señor Wulfing, que fue el que se encargó del negocio, mientras ella se encargaba de diseñar las cosas. Así que fue ella la que se inventó ese conector, pero el liso. Después vinieron Maxwell Beckton y Farley Dickinson y compraron los derechos de la jeringa, vendieron la primera jeringa de vidrio a $2.50 en Estados Unidos. Las agujas tienen una conexión que se llama hembra. No quiero detenerme en las implicaciones discriminatorias y sexistas que esto pueda tener, pero pues el conector hembra para el sistema slip liso es ese es el macho, perdón, y el hembra es por supuesto lo que recibe, y el que tiene seguro de rosca fue el que se inventó Dickinson, el que compró los derechos de esas agujas, y eso tiene un requerimiento industrial. Si va a usar un conector liso, tiene máxima fuerza que aguanta son 5,5 libras, que es bastante, pero si es de rosca es 8 libras. Eso significa que es prácticamente imposible que accidentalmente se suelte un conector de rosca. Por eso usamos los conectores de rosca en los catéteres, para que no se suelten ni se suelte la jeringa fácilmente. Y en algunos casos usamos los lisos, pero en intervencionismo los usamos menos que en otras cosas de la vida diaria. Y ahí está una gran cantidad de usos, y todos tienen esa rosquita, que es la que se inventó esta señora. Y estos son Becton y Dickinson. Siguen siendo famosos, ya no existen, porque la casa BD, Becton Dickinson, produce agujas, jeringas, una cantidad de cosas que usamos todos los días. Esas, por ejemplo. ¿Qué importa de una aguja? ¿Qué tan larga es? ¿Qué tan gruesa? Porque eso significa cuál es el tamaño del hueco que le voy a hacer al paciente con mi aguja. ¿De qué está hecha? ¿Cómo es la punta? ¿Y qué le cabe por dentro? La escala es invertida, es decir, la número 26 es más delgada que la número 18. La longitud normalmente está en pulgadas. El diámetro está en una escala que se llama gauge, pero es tan rara la escala que ni siquiera saben escribirla, porque uno la encuentra así o con la letra G mayúscula, que esa no es la abreviatura de la escala gauge. La letra G mayúscula es giga, como gigabytes, pero todo el mundo, incluso las jeringas Becton Dickinson, dice 21G mayúscula. La abreviatura oficial es esta, GA. En todos mis informes van a ver que yo digo aguja 21GA, si fue la que usé. Si ven que puse G mayúscula, me buscan porque seguramente tuve un accidente cerebrovascular.
Entonces la medida es inversa. La 18, como ya les dije, es mayor que la 21. Y podría de pronto caber una dentro de la otra si sea más gruesa. Y muchas veces tienen un código de colores. El empate del plástico es de color. Entonces la 26 es la cafecita, la verde es la 21, la 18 rosada, así, etcétera. Eso viene de esta escala, que es la escala de alambres de Birmingham. Por eso les hablé de las ferreterías, que era de este señor, que además tenía un bar en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, en Warrington. Lo que pasaba con los alambres, si una persona necesitaba un alambre, a veces necesitaba un alambre grueso, a veces necesitaba uno delgadito. ¿Qué tan delgadito? Y él decía 20. Entonces lo pasaban por un afilador 20 veces. Es decir, cada vez era más delgado. Por eso es una escala inversa. Por eso 26 es más delgado que 18, porque solamente pasa 18 veces, entonces el alambre queda más grueso. Y la cosa como los que lo afilaban eran estas cosas. De ahí sale la escala invertida, porque a quién se le ocurre que 18 es más grande que 26. Pues por eso. Y era mucho más fácil mnemotécnicamente para el operario de la ferretería. ¿Qué alambre necesita? No, medio grueso. ¿20? No, 18. Hasta que iba afilando por esos huequitos hasta que quedaba más grueso por eso. Segundo elemento que usamos, las guías. La guía es un soporte para cambiar los materiales, que tiene que tener ese soporte, también lo llamamos cuerpo. Una guía de buen cuerpo es una guía que es un poquito más fuerte que las otras. Sirve para guiar los catéteres, también tiene un lado bueno y un lado malo. Hay un lado que es más blandito que el otro, pero hay algunos equipos ahora que tienen guías que tienen ambos lados buenos, es decir, ambos son blanditos. Casi todos tienen ese aparatico de plástico que yo llamo oficialmente pipicito y siempre se cae al piso. Entonces hay que tener una forma de saber cómo rectificarlo, es un rectificador. También vienen empacados. Y como les digo a los residentes que están conmigo la primera vez, cada vez que vean ese empalme Luer en el empaque de la guía, es porque nos está hablando. Y si uno acerca, dice, mójame. Eso significa que necesita echarle agua. Para eso tiene eso. Y si uno se acerca, lo oye, de verdad. Cuando vean una guía la próxima vez, mójame. Entonces le echa agüita. Si no tiene, no necesita agua. Eso, según lo largo de la guía, pues a ese empaque le deben caber 5 centímetros, 10, hay unas guías más largas, entonces necesitan más agüita. ¿Qué importa? Pues qué tan larga es, qué tan gruesa, porque significa que con eso sabemos por dónde cabe. No puede ser más gruesa que la aguja o el catéter que voy a usar. ¿De qué está hecha? Si tiene algún recubrimiento, cómo es la punta, qué tal está el cuerpo, o sea, qué tan firme es y cómo es el alma. Las guías se parecen mucho a las cuerdas de la guitarra, las bajas, ¿cierto? Tienen un entorchado por fuera y por dentro tienen otra parte. De hecho, cuando conocí al doctor Cope, el doctor Konstantin Cope, que se inventó muchas cosas, él me contó que algunos de sus primeros experimentos con guías era con cuerdas de guitarra. Esa es la anatomía de una guía. ¿Cómo es la guía clásica metálica? En algunas partes, por ejemplo, aquí aprendieron a decirles guía angiográfica. Todas las guías son angiográficas, pero guía angiográfica se llama así porque hay personas como los cardiólogos que usan solamente estas guías y nosotros usamos hoy en día unas que les voy a mostrar más adelante que son las hidrófilas. Entonces si hace uno un corte a través de la guía va a ver que tiene un embobinado externo, la pinte verde porque casi todas son verdes, aunque hay de otros colores. Tiene una punta roma proximal que es el lado malo, es la parte dura, y tiene una punta más blanda. Porque fíjense que por dentro tiene la cosa blanca que está ahí, que es el alma o mandril, y que se va afilando. Y hay diferentes afilamientos. Hay unos que se afilan muy rápidamente, otros que se afilan mucho más largo y otros muchísimo más. Entonces eso le da cierta suavidad a la punta de la guía. Y tiene un alambre de seguridad por dentro. Los dos extremos de la guía están pegados. Es decir, que si se parte, no se queda un pedazo adentro. A menos que se parta todo, incluso el alambre de seguridad. Pero la idea es que si se desenrosca la guía, no se separe como esa, porque adentro tiene un alambre de seguridad. Y esos son los afilamientos que les digo, hay corto, hay largo y hay muy largo. Normalmente las guías tienen alma fija, como la que está arriba. Las otras tienen alma móvil, es como si tuviera dos guías y uno puede separar la parte de atrás, jalarla un poquito, eso significa que se echa para atrás la parte blanca, el alma, entonces se vuelve más blandita. Entonces uno puede andar con la guía blandita, después vuelve a meterle la parte de atrás y vuelve a ponerse más dura y entonces avanza el catéter. Pero a veces pasaba, a veces casi no las volví a ver, pasaba que alguien que veía una guía de esas pensaba que estaba dañada y la botaba, pero no está dañada, está hecha para hacerla de diferente rigidez.
El diámetro de la guía, pues se debe usar el más ancho posible para que tenga buen soporte. Y el nombre lo decimos sin decimal, es en pulgadas. Por ejemplo, una guía 0.038 de pulgada, casi siempre decimos una 0.38 o 38, porque ahorramos saliva. Entonces, por eso a veces se le dice así, pero estamos hablando de fracción de pulgada. Un catéter 5 French puede usar guías de 0.35 a 0.38. ¿Por qué cambia? Depende del espesor de la pared, del plástico que hace el catéter. Si el plástico lo logran hacer más delgadito, cabe una guía más gruesa. La longitud de la guía tiene que ser más larga que el material que voy a avanzar, o si no se queda adentro. Así, si ese es el catéter, la guía tiene que ser más larga. Tiene que sobresalir por ambos extremos para poderla avanzar, o si no se me queda la guía dentro del paciente. Por eso hay muchas longitudes, y esa medida normalmente la dan en centímetros. Si es una guía de intercambio, la llamamos, tiene que ser más de 2 veces del largo del catéter que voy a utilizar. Entonces, por eso hay guías de 2,60, 2 metros con 60, 3 metros, para que alcance, con un catéter de 1,25 m, alcanza uno a meter el catéter, meter la guía, sacar todo el catéter y sobre la guía que está donde yo quería en la punta, meter uno nuevo. Pero si tengo una guía más corta, pues no puedo hacer eso. ¿Sí? Muchas más veces largo cuando quiero intercambiar todo el catéter. La forma, entonces las llamamos rectas cuando son rectas, fácil. Y hay unas que se llaman J, porque se parece a una J si uno la mira desde cierto ángulo. Y las cerradas son las de 3 milímetros y las abiertas son las de 15, y hay todos los números en el intermedio. Esa medida de la J es el radio. Entonces fíjense que ahí estoy mostrando el radio, 15 milímetros, pero serían 33 centímetros del diámetro de esa curva que está haciendo la J. Hay anguladas, hay unas que son maleables que uno puede cambiarle la forma. Entonces yo llamo a las medidas de las guías una variable de confusión. Porque en un sistema como el norteamericano, que hablan con pulgadas, la longitud la dan en centímetros, y el diámetro en pulgadas, y el radio de la J en milímetros? Para confundirnos a todos, no es para nada más. Para que todos los que entran a la radiología intervencionista digan, no, esto está muy difícil, me quiero ir. Y así no tenemos tanta competencia. Entonces, si decimos que una guía es 150, 35 y J15 es 150 centímetros de largo, 1,5 metros, 35 de pulgada, 0.035 de pulgada y 15 milímetros de la J, el radio. Otras cosas tienen las guías, a veces están recubiertas con heparina para que no produzca trombosis. A veces tienen un recubrimiento parecido al que tienen algunos lentes de contacto, que son hidrófilos. En español se dice hidrófilos, pero a todo el mundo les gusta, como dicen en inglés, hidrofílicos. Así no se dice en español. Pero si yo digo, por favor, una guía hidrófila, alguien dice, que traiga una guía hidrofílica. No he podido enseñarles. El coeficiente de difección de una guía hidrófila puede ser 2000% menos que el de una guía metálica. Y hay unas que son muy blanditas, se cae al piso porque se cae el platón con agua, o se le cae a uno porque se resbala, entonces hay que tener cuidado con esas guías. Y algunas tienen más rigidez, entonces si necesito avanzar un catéter con cierta fuerza a través de un hígado cirrótico, pues de pronto quiero una guía más rígida, amplias, otras de diferentes nombres. Y estas son las guías hidrófilas, que se las inventaron los de Terumo, no me están pagando tampoco nada por dar la propaganda, y normalmente son negras. Recuerdo que alguna vez un compañero intervencionista, por no decir nombres, Mauricio Lozano, estaba rotando en España con el profesor Navarro, y entró a la sala, y de pronto el profesor Navarro dijo, pásame, joder, una guía Campbell. Y él dijo, uy, qué bueno, estoy rotando en un sitio que tienen de todo. Él le decía a la guía Campbell, a la guía hidrófila decía guía Campbell, porque era una negrita de buen cuerpo, como Naomi Campbell, la modelo. Hay de diferentes colores y hay de diferentes marcas también. A veces hay que tener un dispositivo rotador para poderla atrapar y para que pueda uno rotarla. Se llama el dispositivo de Olcott. Catéteres, toda clase de curvas. ¿Qué importa? ¿Cómo se usa? ¿De qué está hecho? ¿Qué tan grueso? ¿Cómo es el agujero que tiene o que necesito? ¿Qué tan largo es? ¿Qué le cabe por dentro? O sea, el diámetro interno. ¿Cómo es la punta? Si tiene uno o varios agujeros. Y también se puede dividir como sea su avance. Hay dos tipos. Un sistema sobre guía, over the rail se llama, over the guide en inglés, o monorriel. También son selectivos y no selectivos. Y hay diagnósticos, hay catéteres guías, hay terapéuticos, hay microcatéteres.
Sobre la guía significa que el catéter se avanza completo sobre la guía sale por los dos extremos. Hay otros catéteres que empezaron a usar mucho los cardiólogos, pero nosotros también tenemos de esos, que se llama monorriel, y es que el catéter tiene un agujero por un lado, entonces no necesita que la guía sea más larga, porque entra por un ladito. Entonces se intercambia rápidamente, como esto. Entonces significa que el catéter sale antes y uno puede sacar el catéter y avanzarlo con la guía, y no tiene que ser de 2,60 metros para meter todo el catéter o la guía. Diferentes materiales, polietilenos, poliuretanos, diferentes plásticos. A veces tienen capas con algunas mallas para que puedan tener el torque, es decir, que uno cuando lo rota arriba responda a la punta. El ancho, la longitud, todos esos números que están ahí nos dicen el French, la presión que aguantan, la longitud y la guía que le queda por dentro. Algunos tienen agujeros y a veces necesitamos nosotros hacer los agujeros, como ese que se ve allá, que usamos para la venografía suprarrenal. Entonces el diámetro, pues está el diámetro externo, la escala también es el French. Y un French es 1/3 de milímetro. Es decir, un catéter 6 French tiene 2 milímetros de grueso. Bien delgadito, 2 milímetros es bien poquito para hacerle un hueco en una pierna. La longitud normalmente está en centímetros y la luz, pues fracción de pulgada. Otra vez, todos los números posibles para esto. Y el dibujo de aquí de los círculos es que hay uno con un plástico más grueso, es decir, le cabe una guía más delgada. Pero por eso hay catéteres incluso para pediatría que son más pequeños, 4 French, pero los hacen de una pared tan delgada que les cabe una guía más gruesa que le da uno más soporte para avanzarles. Agujeros, pues depende si es una cosa selectiva o no selectiva, para infundir cosas, para tomar muestras, depende de lo que uno necesite, tiene diferentes agujeros. Ahí lo llamo curvas, culebras y otros enredos porque los primeros que aparecen allá son los catéteres cobra, porque a alguien le pareció que visto de perfil se parece a la culebra cobra, pero pues alguien con imaginación. Lo importante es tratar de no enredarse, conocer algunos de los más comunes y saberlos manejar. El introductor vascular es el mejor ejemplo de esa combinación de aguja, guía y catéter. Normalmente tiene otro elemento que es un dilatador. Pero lo que pasa con los introductores es que el introductor, a diferencia de los catéteres, la escala French es del diámetro interno. Entonces, eso es para facilitar las cosas, para no tener que pensar tanto. Si voy a usar un catéter 8, necesito un introductor 8, porque del introductor estoy hablando del diámetro interno, mientras que el catéter estoy hablando del diámetro externo. Entonces, uno cabe por dentro del otro. Y hay colores. El 5 es azulito, el 6 tiene esa mancha verde, el 7 tiene naranja y otros. Hay cortos, hay largos, hay rígidos, hay flexibles, hay rectos, hay curvos, hay unos que nos sirven como catéter guía de lo largos que son y puede uno entrar, por ejemplo, a la carótida y por dentro meter los aparatos que quiera entrar. O si no, cruzar de una ilíaca a la otra, porque tiene una curva preformada que permite cambiar de lado. Normalmente tienen una válvula, una manguera lateral y una llave, que hay que conocer cómo funcionan para no mojarse de sangre si la llave está cerrada. El diámetro, otra vez, la escala francesa, y lo mismo, un French es 1/3 milímetro, 6 French es 2 milímetros. Y uno puede saber que esa sí escala es progresiva, más French, más diámetro. Y el diámetro, pues ya vimos que es equivalente al catéter, el del introductor. Pero a veces viene alguien ingenioso y dice, no, yo quiero confundirlos otra vez. Entonces, el sistema penumbra que usamos todos los días, mucho, entonces el catéter Neuron Max que usamos para hacer tromboembolectomía es 6 French, dice ahí, pero 6 French es la punta que está en la flecha de abajo. Resulta que el catéter es 8. Le dicen 6 porque la punta es más delgadita. Pero a mí, ¿qué me importa? Lo que me importa es saber qué introductor necesito. Si yo digo, si el señor de la farmacia le digo, tráigame el Neuron 6 con el introductor 6, pues no me va a caber, porque cuando llega a la parte más gruesa no va a entrar. Entonces eso es importante saberlo y esa es la única marca que conozco que decidieron hacerlo diferente. Debería decir 8. El catéter que va por dentro sí es 6, la parte más ancha. En la parte proximal es un poquito más delgado, pero la parte distal es 5. Y a ese sí le pusieron 6, porque lo que yo necesito saber es cuál es la parte más ancha del catéter para saber qué introductor voy a usar. Pero decidieron hacerlo así. En los no vasculares, pues hay de toda clase de catéteres, pero es el mismo principio. Una aguja, una guía o un catéter. A veces es solamente una aguja y de pronto un catéter con algún sistema de trocar. Entonces, la aguja de Chiva es famosa para
para la vía biliar, es muy delgadita, es flexible, se llama Chiba porque fue de la Universidad de la ciudad de Chiba, en Japón, la Universidad de Okuda, en Chiba, la ciudad de Chiba. Hay una aguja de ring que parece como un yelko gigante, que tiene básicamente un catéter pequeño de teflón por fuera. Catéteres hay de diferentes, con diferentes huecos, guías hay unas de diferentes rigidez y también unos sistemas de micropunción en los cuales uno llega a la vía biliar con un catéter muy pequeñito, lo convierte a un sistema más grueso y pone el catéter de drenaje biliar, que tiene que tener muchos orificios para poder drenar adecuadamente la bilis. La vía urinaria son los mismos. No usamos el catéter de ring porque no necesitamos tantos huecos para la vía biliar porque queremos caer casi siempre a la pelvis. Entonces los agujeros del catéter de nefrostomía están en la curva, a diferencia de los que usamos para hacer angiografía, que es cola de cerdo, que están en la parte recta. Entonces eso es importante saberlo para saber qué vamos a hacer. Si vamos a drenar un absceso, también necesitamos que los agujeros estén en la curva de la cola de cerdo. También podemos usar otros. A veces usamos dilatadores y muy gruesos porque por ese mismo sistema de la nefrostomía puede después venir un urólogo y poner un ureteroscopio, que puede ser bastante grueso, 20 French o más, y entonces tiene que haber un tracto suficientemente grueso para que pueda entrar percutáneamente y utilizar un aparato que es rígido metálico a través de eso. Y pues catéteres pueden usar desde una sonda de Foley hasta algunos que están diseñados específicamente para esto. Drenaje es lo mismo, como les dije, puede ser trocar, es decir, que es una aguja montada con el catéter encima y con una sola punción entra uno a la cavidad, sobre todo si es grande, y quita la parte metálica y deja solamente la plástica con varios huecos para drenar un absceso o para hacer una nefrostomía. O lo puede hacer con la técnica de Seldinger, sobre todo si es un espacio pequeño. Una aguja del espacio pequeño con guía ecográfica, TAC, lo que quiera. Una guía, saca la aguja y sobre la guía pone el catéter que tenga la cola de cerdo. Pero a veces lo hacemos con un solo paso. Como les dije, importante tratar de no enredarse y conocer algunas marcas. Hay cientos de miles de catéteres, entonces uno normalmente en su farmacia tiene algunos. Y entonces acostúmbrese a usar unos, sepa cómo usarlos y con eso usualmente va a poder resolver la mayoría de los casos. Muchas gracias.